Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo video de la clase de transferencia de masa, el segundo video del capítulo 1. Y en la tarde de hoy vamos a estar discutiendo ya, ¿verdad? El capítulo 1 como tal, que son más Fundamental of Mass Transfer. Déjenme convertir la computadora en tablet para poder entonces escribirme mientras le hablo. ¿Está bien? Listo. Vamos entonces ¿verdad? A definir lo que son las operaciones de transferencia de masa. Como les dije anteriormente, este tipo de operaciones es lo que realmente nos distingue a nosotros como ingenieros químicos del resto de ingenieros. Nosotros, ¿verdad? Somos los especialistas en operaciones de transferencia de masa y de diseño de reactores, aunque lo compartimos con ingenieros nucleares, quienes también, ¿verdad?, diseñan ese tipo de reactores. Así que es importante como ingenieros químicos aprender y estudiar operaciones de transferencia de masa. Las operaciones de transferencia de masa son un grupo de operaciones, ¿verdad?, que buscan separar componentes de mezclas. Y esa separación está basada en la transferencia de ese material desde una fase homogénea hasta otra fase. Estos métodos que se van a cubrir en los cursos de transferencia de masa 1 y 2 incluyen técnicas como destilación, que es la operación estrella, ¿verdad?, de nosotros los ingenieros químicos. Tenemos también dehumidification, humidification, tenemos absorción con D, tenemos liquid-liquid extraction, membrane separation, gas absorption y otras, muchos más, ¿verdad? En donde usted puede encontrar cristalización, puede encontrar leaching, o sea, hay un montón de operaciones. Y en estos dos cursos vamos a tratar de cubrir la mayoría, ¿verdad?, de toda esta operación. Cuando hablamos de humidificación, es importante, ¿verdad?, hacer énfasis en que cuando lleguemos a humidificación vamos a trabajar más que todo con cooling towers o torres de enfriamiento. Usted va a poder diseñar, o yo digo diseñar, es determinar la altura del lecho empacado o de la torre, ¿verdad?, para llevar a cabo un enfriamiento de agua de una temperatura caliente a una temperatura mucho más fría. Así que, solo por darle, ¿verdad?, alguna vez leí que el 80% de los procesos químicos industriales, quizás más, 85%, emplean destilación. Así que por eso es bien importante para nosotros los ingenieros químicos poder desarrollar este tipo de destrezas y habilidades de hacer diseños preliminares de equipos de transferencia de masa. Por eso vimos termodinámica 1, termodinámica 2, mecánica de fluidos, HEAT, y ahora estamos viendo mass transfer. Así que tenemos todas las herramientas necesarias para hacer diseños preliminares de equipos que se usan en procesos de transformación, ya sea químicos o físicos, en la industria. Vemos la destilación, ¿verdad? Aquí vamos a ver un overview, porque luego cuando usted vea cada tema en cada una de las clases, pues va a ser mucho más, ¿verdad?, importante. Así que tenemos destilación. La destilación es una técnica que separa ¿verdad? O sea, los componentes son separados utilizando vaporización. Es decir, que usted suministra energía al sistema para crear vapor en una mezcla que usted sabe que los componentes tienen diferentes puntos de ebullición, así que aquellos más livianos se van a evaporar más fácil y van a subir, ¿verdad?, a través de la torre, mientras que los más pesados pues van a quedar en el fondo de la torre, y así usted puede ir separando. O sea, estoy explicándolo de una manera muy general, porque luego vamos a entrar en los detalles cuando vea cada uno de los temas. Así que aplicaciones, la mayoría de la mayor aplicación de destilación la vamos a encontrar en refinerías de petróleo, ¿está bien? Así que aquí vemos algunas imágenes. En Puerto Rico, como tal, refinerías de petróleo ya no existen como tal. Tenemos algunas plantas pequeñas como Oleín, que trabaja con aceites, ¿verdad?, reciclado de aceites.
pero refinería como tal era la Corco en el sur, en Guayanilla, pero ya sabemos que desde hace muchos años ya no opera, pero aún así usted puede pasar por allí y ver las torres. Hay algunas otras compañías que tienen torres de destilación para purificar y obviamente Bacardí también tiene torres de destilación de alcohol. ¿Está bien? Así que eh, eh, pero ¿verdad? A pesar de que en Puerto Rico ¿verdad? La mayoría de las farmacéuticas no es como el proceso estrella, en muchos procesos de refinería, especialmente en petróleo, sí vamos a encontrar decenas de torres de destilación a través de una planta química. También vamos a ver otra técnica que es la absorción de gas, que también le vamos a llamar stripping cuando la transferencia de masa se dé de la fase líquida a la fase gaseosa. En absorción le vamos a llamar cuando se dé de la fase gaseosa a la fase líquida esa transferencia de masa. Así que en gas absorption, a soluble vapor is absorbed by means of a liquid in which the solute gas is more or less soluble from its mixture with an inner gas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un gas, ¿verdad? Que tiene cierto contaminante y yo quiero removerlo antes de emitirlo al aire, simplemente yo lo paso por una torre de absorción como la que usted ve aquí en el dibujo. El líquido entra por abajo, baja por gravedad y entonces por la parte de abajo se suministra ese gas que tiene ese contaminante. Ese contaminante es bien afín con el líquido que usted está suministrando, así que va a haber una transferencia, ¿verdad? Ese componente en la fase líquida, ¿verdad? Va a tener un cambio de fase debido a las condiciones presentadas y se va a absorber en el líquido. Y entonces de esa manera usted puede remover. Eh, Esto es un proceso, ¿verdad?, común en el lavado de gases que tienen ciertos componentes, por ejemplo, aquellos compuestos que de gas invernadero que usted no puede tirar al ambiente, pues lo remueve pasándolo por una torre de absorción utilizando un líquido absorbente. De la manera contraria, si usted lo que quiere es remover de una fase líquida un componente, pues lo pone en contacto con un gas para que ese componente en el líquido se desorba y pase a la fase gaseosa. Así que lo llamamos stripping cuando se da en esa dirección. Aquí podemos encontrar, ¿verdad?, aplicaciones industriales, gas purification and product recovery, cuando usted quiere también recuperar ese componente porque lo va a vender o lo necesita en el proceso, pues también lo puede separar a través de procesos de absorción. Usted se da cuenta, ¿verdad? Es bien interesante ver que absorción, ¿verdad? El proceso de absorción se distingue del proceso de destilación que presenté anteriormente, porque en el destilador usted tiene un reboiler, porque usted necesita energía para poder evaporar el componente más volátil. Aquí usted no tiene un reboiler, ¿verdad? Pero sí mete un tercero. Por ejemplo, si usted tiene un gas que va a entrar aquí y ese gas tiene un contaminante y lo quiere separar, pues tiene que meter un tercero que es un líquido, ¿verdad? Que va a actuar como un absorbente. ¿Está bien? Así que ahí vemos pros y contras. Muchas veces, si usted, por ejemplo, tiene un compuesto que es bien sensitivo al calor, lo más probable es que no pueda utilizar torres de destilación, sino otro tipo de técnicas como absorción o stripping. Así que allí está, ¿verdad?, la clave de nosotros como ingenieros, conocer las técnicas, los pros, los contras de cada una de ellas y mirar, ¿verdad?, para cierta aplicación, cuál es la que me favorece. Así que es parte, ¿verdad?, de nuestras tareas como ingenieros químicos cuando estamos trabajando en una planta química. También vemos el proceso de humidificación y dehumidificación, que el mismo nombre, ¿verdad?, lo indica. El liquid phase is a pure liquid, en este caso es un solo componente, mientras que el gas puede contener dos o más sustancias. Usualmente, the inner or carrier gas is insoluble in the liquid. Y un proceso bien común en procesos de humidificación lo vemos en las torres de enfriamiento. Esas torres grandes que usted ve en las plantas nucleares, prácticamente agua caliente que sale de los condensadores,
¿verdad? Se pone en contacto con aire del ambiente, esto cae como tipo regadera y entonces ese contacto crea que se evapore parte del agua, por eso usted ve que sale bastante humo blanco, bien cargado de vapor de agua, de gotas de agua en muchos de los casos. Y al final el agua sale fría. Así que prácticamente usted tiene agua, el agua prácticamente se puede considerar insoluble, ¿verdad? O el gas prácticamente inmiscible con el agua y parte del gas es el que se evapora y se transfiere, perdón, parte del agua líquida es la que se transfiere a la fase gaseosa, que no necesariamente es un gas puro, porque el aire es una mezcla de gases más, ¿verdad? Cualquier tipo de contaminante que posea. Así que ese es un ejemplo bien común de humidificación y se llama humidificación porque durante el proceso de enfriamiento del agua a través de una torre de enfriamiento, usted humidifica el aire, por eso es que sale, perdón, blanco, porque hay gran cantidad, todo el agua que se evaporó, el agua se enfría en parte porque se evapora parte de ella, quizás un 5% más o menos, ¿verdad? Dice la literatura. Así que vemos que se humidifica el aire que sale por la boca superior de la chimenea en una torre de tiro natural, está bien, ¿verdad? Se humectó, se llenó de agua, se cargó de agua. El proceso de humidificación pues se da en sentido contrario. El proceso de humidificación, entonces hay una transferencia de la fase gaseosa a la fase líquida. Aquí veíamos que había una transferencia del agua líquida caliente hacia el gas, vapor de agua salía por arriba, se transfería. Aquí en este caso vemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted tiene un gas y usted quiere dehumidificarlo, pues prácticamente para remover un componente que usted no quiere del gas y prácticamente lo envía a una fase líquida. Ejemplos de humidificación, la remoción de vapor de agua del aire by condensing on a cold surface. Bien fácil. Y eso usted lo ve todas las mañanas en las ventanas de su cuarto. Cuando usted tiene el aire acondicionado encendido, pues la superficie de la ventana está bien fría. Por eso cuando el aire toca esa superficie fría, usted ve gotas de agua porque se condensó. Recuerden que el aire tiene gran cantidad de humedad. ¿Está bien? Así que esa misma técnica de pared fría, pues se puede utilizar para condensar vapores orgánicos que están en un gas. Por ejemplo, carbon tetrachloride está presente en un gas de nitrógeno. Usted hace que toque una pared fría y entonces se va a condensar ese carbon tetrachloride que usted no quiere tener en la fase gaseosa. Tenemos también absorción con D. Ahorita veíamos absorción con B. Aquí en absorción con D es una operación en donde usted puede tener ya sea un componente gaseoso, una solución gaseosa o líquida y quiere separar uno de sus componentes, ¿verdad? Y entonces lo que hace, o varios de sus componentes, y entonces lo que hace es que lo pone en contacto con una superficie sólida, que es el absorbente con D. ¿Está bien? Así que esa es la gran diferencia entre absorción con B y absorción con D. En absorción con D estamos entonces utilizando superficies sólidas para absorber, ¿verdad? Ese soluto o ese componente que queremos remover. Aplicaciones industriales de humidificación de aire o puede ser otro gas. Por eso usted, por ejemplo, cuando tiene estos filtros, ¿verdad? Que secan, prácticamente tienen silica gel que absorben el vapor de agua del aire y prácticamente lo secan. ¿Está bien? Así que vemos torres que están empacadas y tienen por dentro ese absorbente sólido que, ¿verdad? Obviamente esto lo vamos a ver con mayor detalle en Mass Transfer 2, porque eso involucra inclusive reacciones en la superficie del absorbente, cuán fuerte o cuán débil es esa absorción y cómo eso influye en el proceso, el tipo de comportamiento, ¿verdad? De varios sistemas gas absorbente, cómo podemos modelarlo, todo eso lo vamos a aprender, ¿verdad? A lo largo del curso de Mass Transfer 2. Recuerden, muchas de estas operaciones no las vamos a ver en Mass Transfer 1, las vamos a ver en Mass Transfer 2. En Mass Transfer 1
Lo que sucede es que como vamos a invertir la mayor parte del tiempo del curso desarrollando ecuaciones, entonces, y entendiendo los fenómenos de transferencia de masa, vamos a solo cubrir absorción con B. El resto de procesos los vamos a cubrir en transferencia de masa 2. Tenemos otro de mis favoritos y es la extracción líquido-líquido. ¿Ya? It's the separation of the constituents of a liquid solution by contact with another insoluble liquid. Por eso se llama liquid-liquid solution. O sea, usted tiene una mezcla, usted quiere separar un componente, pues mete un tercero, un líquido tercero, cuyo componente, ¿verdad? Que usted quiere remover, ama ese nuevo componente que usted metió a la mezcla y entonces se transfiere a esa fase. Y así entonces usted, ¿verdad? Puede decir que está utilizando extracción líquido-líquido. Obviamente, ese líquido que usted mete como un tercero tiene que ser insoluble con el solvente, ¿verdad?, de la mezcla inicial. Porque lo que se tiene que transferir es ese soluto hacia ese nuevo solvente que usted acaba de meter al proceso. Entonces, aquí tenemos la solución A y B, entra a la unidad de liquid extraction. Obviamente tiene agitadores, mixers y mete un solvente y A es bien soluble en ese nuevo solvente. ¿Qué va a suceder? Va a salir un extracto en donde tiene el componente A que usted quería remover, el solvente que usted metió para que lo removiera, y va a tener un refinado que prácticamente va a ser rico en el solvente B que inicialmente tenía la solución AB, ¿verdad? Y poca cantidad de A porque la mayor parte de A ahora está presente en el extracto. Hay diferentes tipos de procesos, contracorriente, cross flow, counter current flow y diferentes tipos de equipos que también los va a aprender con detalle en la clase de Mass Transfer 2. Vamos entonces ahora a discutir estoy midiendo el tiempo, no quiero que sea muy largo el video. Vamos entonces ahora a discutir ¿verdad? Los fundamentos entre difusión y luego en el capítulo 2 convección, pero yo quiero que quede claro de una vez qué significa cada uno de ellos. Así que para eso vamos a analizar el siguiente ejemplo. Vamos a endulzar un café. Vamos a mirar la primera situación. ¿Qué pasa si un cubito de azúcar se agrega a una taza de café? Sin moverlo, sin nada, ¿verdad? Es un proceso cuasi estacionario o quiescent. Quiescent sería la pronunciación correcta, ¿verdad? No sé, voy a buscarlo bien. Pero prácticamente es un proceso que va a ser lento, un proceso que va a tomar mucho tiempo, porque el cubo, ¿verdad? Obviamente sabemos que el azúcar es bien soluble en el agua, así que ese cubito se va a empezar a disolver en el café. ¿Está bien? Obviamente la concentración va a ser primero más alta a los alrededores del café y casi cero lejos del café, es decir, en la superficie. Pero poco a poco, ¿verdad? Sabemos que se va a ir disolviendo el azúcar y va a llegar un momento en que se va a alcanzar en el equilibrio y prácticamente la solución va a ser homogénea, pero eso va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Va a ser un proceso que va a ser mucho más complicado, esa transferencia de masa mucho más complicada que, por ejemplo, en el ejemplo número 2, ¿qué pasa si ahora nosotros usamos una cuchara para agitarlo? Pues nosotros sabemos que ahora la agitación mecánica esa energía que estamos metiendo en el sistema, va a ayudar y a fomentar ese flujo, ese movimiento de fluido, va a aumentar, ¿verdad? O a mejorar esa transferencia de masa de azúcar hacia el resto del agua del café, ¿está bien? Así que ahí vemos ya las diferencias entre un proceso cuasi estático y un proceso que ahora tiene un aditivo mecánico, ¿verdad? Que está agitando. Así que el proceso ya ahora es mucho más rápido porque tenemos ese plus que antes teníamos en el primero. ¿Está bien? Vamos a mirar el tercero. ¿Qué pasa si el café es frío o caliente?
Pues todos sabemos, sin necesidad de ser ingenieros químicos, cuando usted calienta, por ejemplo, usted quiere disolver gelatina rápido, usted calienta, porque usted sabe que la solubilidad aumenta con la temperatura, los átomos, las moléculas se excitan, y la difusión se favorece, el movimiento, ¿verdad?, de partículas se favorece a altas temperaturas. Así que sabemos que esa variable de temperatura es bien importante para un proceso de transferencia de masa. Y ahora vamos a mirar el siguiente. ¿Qué pasa si usted, en vez de solo tener café, tiene café oscuro, le echa el café ahora de todo? Le echa cremora, le echa leche, le echa sabor a vainilla. Entonces, ¿qué sucede? Ahora usted tiene muchas más moléculas, tiene saturada esa solución, y entonces las pobres, por decirlo así, ¿verdad? Las pobres partículas o moléculas de azúcar ahora tienen una barrera bien grande, que es lo que se llama la resistencia a la transferencia de masa, porque ahora ya no hay espacio libre para poder moverse como quisieran, porque tienen todo ese resto de moléculas diciéndole no vas a pasar, no vas a pasar, e impidiendo su paso. Eso es lo que podíamos interpretar como una resistencia. Ahora, esa resistencia aumenta debido a que la concentración de partículas en el solvente se vieron, ¿verdad? Se aumentó, lo cual impide una difusión fácil, porque ahora cuando veamos la colisión, vamos a entender por qué la difusión se vuelve más complicada en un proceso como el que estamos viendo ahora de manera sencilla. Y por último, ¿qué pasa si, por ejemplo, hipotéticamente nosotros tenemos diferentes tipos de azúcares? Tenemos un azúcar que tiene un peso molecular pequeño, es decir, que es una molécula más corta, más pequeña, y un peso y un azúcar con un peso molecular bien grande, con un tamaño molecular bien grande. ¿Cuál creen ustedes que se va a poder difundir primero más fácil? Obviamente, esas moléculas más pequeñas, porque cabe entre los intersticios y espacios que están disponibles. Así que vemos de manera general cómo todas estas variables influyen en un proceso de transferencia de masa. Vamos a definir entonces qué es la transferencia de masa. When a system consists of two or more components whose concentrations vary from point to point, there is a natural tendency of mass transfer minimizing the concentration difference within the system. Así que lo primero que estamos haciendo es, tenemos un sistema que consiste de dos o más componentes. ¿Está bien? Y la concentración varía de punto a punto. Y hay una tendencia natural de transferencia de masa, de minimizar, o sea, esos gradientes de concentración dentro del sistema, como quien dice, para alcanzar el equilibrio. ¿Está bien? Si usted, por ejemplo, abre un perfume en un rincón del salón y lo deja abierto, pues obviamente primero, ¿verdad? Va a haber una mayor, siempre va a haber una difusión. ¿De dónde va a haber una difusión o una transferencia de masa? Desde ese punto de mayor concentración, cerca de la botella de perfume, al punto más lejano a esa botella dentro del salón. Así que la tendencia natural, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, se partió la botella, es que, ¿verdad?, poco a poco se vaya difundiendo esos vapores hasta alcanzar, ¿verdad?, que el cuarto sea completamente homogéneo. ¿Está bien? Así que eso es lo que se conoce como transferencia de masa. The transport of one constituent from one region of higher concentration to another of lower concentration is called mass transfer. Siempre vamos a ver esa tendencia, ¿verdad? Desde un punto de mayor concentración a un punto de menor concentración. From higher concentration to low concentration, the mass transfer direction is always in this direction. So now, ahora, cuando veíamos, ¿verdad? Cuando veíamos en el ejemplo de qué pasa cuando agregábamos ese cubito de azúcar a la taza de café, el azúcar eventualmente se va a disolver y se va a difundir uniformemente a través de toda la taza de café. ¿Está bien? How long it will take this process? It depends upon the process. Si el proceso está en reposo, ya vimos que, ¿verdad?, esperamos que se tarde mucho más.
o que si el proceso está mecánicamente agitado por una cuchara, en donde ya vemos que hay un movimiento del fluido. Y entonces, ahorita vamos a ver las diferencias entre cuando no hay una fuerza externa que promueve la transferencia, ¿verdad? Y la diferencia en un proceso cuasi estático como el primero, en donde no teníamos, ¿verdad? No teníamos esa cuchara agitando. Así que, y ese ejemplo, claro, nos va a servir para entender entre un proceso, ¿verdad? Cuasi estático y el otro que tiene un aditamiento mecánico que hace que el fluido se mueva y que promueva la transferencia de masa. ¿Está bien? Así que ahorita vamos a hablar de los mecanismos de transferencia de masa que dependen de la dinámica del sistema en el cual la transferencia de masa está ocurriendo. Hay dos mecanismos importantes en la transferencia de masa, que vamos a ver: el Molecular Mass Transfer, que prácticamente vamos a hacer énfasis de él en el capítulo número 1, y el Convective Mass Transfer, que vamos a hacer énfasis en el capítulo número 2. Ahorita vamos a entender qué tipo de sistema es esto prácticamente, pero vamos a adelantarnos para que entiendan un poco. Aquí vemos que tenemos dos chambers que están conectados por una compuerta. Tenemos el componente gaseoso A y el B, uno gris y el otro negro. Cuando yo abro la compuerta, entonces se va a ver una interdifusión uno entre otro. ¿Está bien? Porque hay un gradiente de concentración y la tendencia es en moverse de un punto de mayor concentración a uno de menor concentración. Pues este se va a mover de este punto de mayor concentración a uno de menor concentración. Interdifusión, ¿verdad? Así de sencillo. Cuando hablamos de convective mass transfer, entonces vemos, en este caso, una bomba, ¿verdad?, que empuja el fluido a través de la tubería y que tenemos un aditivo mecánico, ¿verdad?, que sirve como el carrier, que prácticamente las moléculas se montan en ¿verdad?, en esa fuerza, en esa presión que entra para poder moverse. Así que estamos transfiriendo masa, pero ahora no, ¿verdad?, de una manera únicamente por difusión molecular debido al gradiente de concentración. En el convectivo tenemos molecular más advectivo. Voy a escribirlo bien: molecular más advectivo, que prácticamente el advectivo está relacionado con el bulk del fluido, el bulk motion of the fluid, el movimiento del fluido debido a esa bomba que está ahí. No necesariamente puede ser una bomba. Ahorita teníamos una cuchara de palo agitando allí, ¿está bien?, para este proceso de la vida real. Ya en un proceso industrial, bombas, compresores, ¿está bien?, turbinas, todo lo que, ¿verdad?, cree una turbina. En ese caso no se usa mucho para eso, pero sí las bombas y los compresores. Así que nada, lo que les quería decir es que el convectivo es una combinación del molecular más el advectivo. El molecular es aquel que se da, ¿verdad? Aquí no hay ningún aditivo mecánico impulsando la transferencia, únicamente por gradientes de concentración. Mientras que acá vemos el advectivo más el molecular. El advectivo es el que provoca el movimiento del fluido, así que la suma del molecular y el advectivo genera el convectivo. No nos podemos equivocar. Mucha gente piensa que el convectivo no involucra necesariamente el molecular, la difusión molecular, y está implícita dentro de ella misma. Es la combinación de dos procesos que tienen lugar. Obviamente va a haber uno que va a predominar sobre el otro, ¿verdad? Pero los dos están presentes, el molecular y el advectivo generan el convectivo. Eso es lo más importante, ¿verdad?, que yo quiero que usted se lleve del capítulo de la clase, de este video de la clase de hoy. Así que esto de transferencia de masa molecular por difusión molecular, muchas veces voy a decir solo difusión, muchas veces difusión molecular o molecular mass transfer, pero se hace referencia a lo mismo, ¿está bien? Es un concepto desarrollado, una teoría desarrollada desde hace muchos años por Parrot en el 1815, y prácticamente él, ¿verdad?, estos señores, cuando desarrollaron este tipo de modelos, ellos trataban de buscar la manera más simple para poderlos modelar. Así que prácticamente las presunciones, podemos decir que una mezcla de gas que contiene dos o más moléculas cuyas concentraciones relativas varían de punto a punto, va a haber una tendencia, ¿verdad?, en el proceso
de disminuir esas diferencias y de volver el proceso completamente homogéneo, que es lo que ya les había dicho ahorita. So this macroscopic transport mass, independent of any convection, o sea, no tenemos ningún tipo de ayuda mecánica que esté, ¿verdad?, allí generando ese tipo de ayuda mecánica. O mira, puede ser también muchas veces la diferencia de densidades, no es simplemente un equipo, las diferencias de densidades, ¿verdad?, crean fuerza boyante, y lo vamos a ver cuando veamos torres de enfriamiento, y ahí vemos un tipo de convección natural. La convección forzada y la convección natural como esa, debido a los ciertos gradientes de temperatura, crean gradientes de densidad, y usted lo puede ver cuando una olla de agua está hirviendo, usted ve un movimiento, ¿verdad? Porque obviamente el líquido caliente y más frío que está en la superficie tienen diferentes densidades, y eso crea cierto tipo de movimiento. Así que no necesariamente, ¿verdad?, convectivo es algún aditamento mecánico que esté dentro del proceso, pero en ingeniería química en la mayoría de los casos sí lo es. Así que entonces vemos cuando no hay ningún tipo de convección, ¿verdad?, trabajando en el sistema, entonces podemos decir que es transferencia de masa molecular. ¿Está bien? At any temperature above absolute zero, individual molecules are in a state of continual jet random motion. Por eso se habla de temperaturas por encima del cero absoluto, porque nosotros sabemos que por debajo, o sea, cero absoluto ya no hay movimiento de las partículas. Entonces, ¿cómo se da la transferencia? Así que tenemos ese boundary condition ahí, ¿verdad?, de temperaturas por encima del cero absoluto. Dentro de una mezcla de gases, una de las presunciones que se hizo, ¿verdad?, para poder modelar esto es que los gases están diluidos. O sea, si yo quiero modelar, ¿verdad?, la difusión de un soluto dentro de un gas, la manera más fácil, ¿verdad?, de decir, de hacerlo, es decir que ese soluto está diluido. ¿Eso qué garantiza? Eso garantiza que la distancia entre las partículas de ese soluto sea considerablemente grande para considerar cada partícula del soluto completamente independiente. ¿Está bien? Porque ahorita cuando veamos las colisiones las vamos a ver entre partículas del soluto y partículas del solvente. ¿Está bien? Así que por eso decimos que es una mezcla gaseosa diluida de ese componente, ¿verdad?, que se está transfiriendo. Y además de eso, las colisiones entre las moléculas del soluto y las del solvente ocurren continuamente. Como resultado de las colisiones, las moléculas no se mueven de una manera directa, sino como zigzag, ¿verdad? Tienen un path bien difícil. Muchas veces la colisión hace que vayan atrás y luego avancen. Así que sí, a pesar de que es un path complicado, el neto siempre va a ser un movimiento positivo, o sea, de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. A pesar de que el path o el camino no sea necesariamente lineal o directo sin ningún tipo de retroceso. Entonces, ¿verdad?, de acuerdo a lo que ya hemos visto, yo quiero que usted piense por 20 segundos ¿cuál de estos procesos involucra difusión molecular? Explique su respuesta. Todos, ¿verdad? La respuesta sería todos, porque inclusive aquellos en donde vemos aditamentos mecánicos para ayudar, ¿verdad?, a la disolución, todos los convectivos involucran difusión molecular. Así que todos los que se encuentran en la gráfica se pueden considerar que envuelven difusión molecular. En el siguiente video vamos a seguir discutiendo aspectos como concentración, los diferentes tipos de concentración que usted ha venido utilizando en balance de materia, y vamos entonces a definir flux, las ecuaciones de flux másico, flux total, difusión másica, difusión molecular. Así que nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por su atención.